Gracias, Silvia, querida. Buen comentario. Bueno, así como hemos dicho entonces, en la primera clase, siéntanse, por favor, libres de preguntar o de hacer un comentario. También ahora cuando empecemos esta exposición, que la idea es que sea, sí, que sea ilustrativa, pero que también así nos ayude a dimensionar las luchas feministas y desde las mujeres desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Y creo que una no se puede ver cuando comparte pantalla, ¿no? Así que, Patti, si hay algún comentario o algo, me vas a Ya, avisar. no te preocupes, Frida. Ojalá puedas compartir sin problemas también. Ahí se ve blanco, ¿no ve? Ahorita. Sí, ajá, blanco. Ujú. Ahorita no se ve, ¿no? No, todavía no. Ya sé que estaba apretando mal la otra vez. Ah, ahora ya se está empezando a ver. Perfecto. Bueno, ¿sí se ve? Muy bien. Ujú. Perfecto. Bueno, voy a quitar esto también para yo no verme. Bueno, esta es una línea del tiempo sobre algunos de los hitos sobre la historia de las mujeres, así en general como en la historia de la humanidad y los movimientos feministas. Sepan que eh, hay menos bibliografía de la que una quisiera, así, o hay que hacer como todo una quisiera tener como más referencias, por ejemplo, de la historia latinoamericana, pero hay que buscar como muchos libros para encontrar algunas cosas, ¿no? Entonces, esta línea del tiempo tiene evidentemente unos hitos que algunas personas podrían decir más eurocéntricos, por ejemplo, cuando hablamos de las olas del feminismo, que igual nos parece así como importante tenerlas como referencia histórica, ¿no? Eso ha pasado y cuándo ha pasado, en qué siglos, que eso ayuda. Entonces, voy a ir así como pasando estas diapositivas. Perdón, voy a traer mis apuntitos. Bueno, cuando uno se pone a estudiar así la historia del movimiento feminista, de los movimientos feministas y la evidencia empírica que hay, o cuando uno se pone a estudiar la historia de la sexualidad, por ejemplo, eh, es muy interesante lo que uno va encontrando en el camino, ¿no? Yo he tenido, cuando he hecho la maestría, he tenido una clase sobre sexualidad y ha sido brillante una profesora chilena que nos hacía así como el empalme entre la historia de la humanidad y la sexualidad, por ejemplo, y cómo eso ha afectado, a, sí, ha afectado, se ha, ella decía, se puede hacer una historia solo leyendo la historia de la sexualidad, se puede hacer una lectura de lo que ha pasado en la sociedad, ¿no? Entonces, una de las primeras evidencias empíricas que se tiene es alrededor del siglo XII, imagínense, cuando los teólogos, que eran quienes tenían pues el poder de la palabra y de la escritura, como ustedes saben, eran quienes producían textos escritos y esa evidencia empírica se tiene. Y estos teólogos decían, por ejemplo, entre las cosas escritas que se encuentran en relación a la historia de la sexualidad, es que el pudor era una cuestión innata de las mujeres, era una virtud nuestra. Por tanto, las mujeres teníamos que ser sutiles para expresar nuestros deseos sexuales. Y el hombre tenía que adivinarlos, eso está escrito. Y toda la reflexión que ha habido en esa época alrededor de la sexualidad de las mujeres, en el siglo XII, imagínense. Y fue esa sutileza la que también termina institucionalizando, generando un significante social de lo que ha implicado después el matrimonio. Por eso, las mujeres vírgenes para el matrimonio, ¿no ve? O sea, esa idea del vestido blanco, que es lo simbólico de entrar a la iglesia, de ser virgen, de que la virginidad de las mujeres haya sido tan debatida en la historia de la humanidad, pasaba por este tipo de creencias que ustedes ya perfectamente se pueden dar cuenta cómo estaba aquí sobrepuesto esta idea del sistema
del sexo, cómo lo biológico determinaba nuestra forma de ser. En el siglo XII, imagínense. Y prácticas o ideas, creencias como estas del pudor, como algo innato a las mujeres, es una práctica vigente hasta el día de hoy. O sea, todavía la sexualidad libre, soberana, autónoma de las mujeres, porque no se habla de los hombres tienen que saber, que es una de las cosas perversas que el patriarcado también ha hecho, no se habla de la primera relación sexual de los hombres, ¿no ven? No es un tema de debate público, pero sí es un tema de debate público la sexualidad de las mujeres, las películas de Hollywood, 1000 veces han hablado de eso y de cómo y de los supuestos conflictos que nos genera y las fiestas de graduación, etcétera, etcétera. Entonces, es increíble cómo estas prácticas que han generado estas jerarquías, estas diferencias, estas desigualdades, estaban vigentes y escritas además en documentos desde el siglo XII. El siglo XV ha sido un siglo muy complejo. Ya desde antes, porque hay como un hito, hasta el siglo XVIII, todo lo que pasó en el siglo XVIII, que ha habido una predominancia de la Iglesia en el control de las vidas, de los sentidos, de las identidades, pasa otra cosa después del siglo XVIII, pero en el siglo XV la Iglesia era quien controlaba y regulaba la sexualidad. Y ahí es que se instauran también estas lógicas del castigo y del pecado. ¿Qué era ser pecador? Y por tanto se necesitaba un castigo. Toda la reflexión que había con cómo te salvabas por haber pecado, ¿no? Y por ejemplo, la Iglesia era quien controlaba también estas, se creía, en el imaginario de las personas estaba, ¿qué era el pecado? Estaba, porque era la Iglesia quien dominaba y quien decía eso es pecado, pero además la Iglesia era quien asumía a través de la confesión, imagínense el poder que tenía la Iglesia, de dar penitencia y de decirnos, usted ha pecado. No sé si alguna de ustedes es una persona creyente, pero si uno hasta el día de hoy va a confesarse, por ejemplo, el lenguaje, ese punitivo, sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Eh, entonces era así como la Iglesia, el interlocutor de saber esa confesión íntima que además tenía que sancionar y juzgar de qué era pecado y qué no era pecado. Así que la sexualidad era algo como muy controlado, muy regulado, que controlaba la Iglesia. Además, había toda una diferencia y una discusión, porque esto está escrito una vez más, entre el pecado y el placer. Esta idea de lo dicotómico del cuerpo con el alma, ¿no? Que el alma es la que se va al cielo y todo eso que también hasta el día de hoy sigue vigente, porque es así como se concebía. O sea, esta lógica, este sistema sexo-género que veíamos ayer, o sea, esta fuerza del sexo como una condición biológica que ha generado formas de ser, ha descrito, ha generado significantes sociales, también es esta lógica dicotómica, ¿no? Arriba, abajo, blanco, negro, alma, cuerpo, como cosas diferentes que hasta el día de hoy se tienen. Por eso el género también cuando dice, no es pues hombre-mujer, hay muchas más diversidades y además el hombre-mujer es una construcción social, como les decía ayer, irrumpe estas creencias que eran así tan dicotómicas. Entonces esta idea del cuerpo y del alma estaba como muy presente también en esta época y de lo que hay evidencia empírica, por ejemplo, ¿no? Y además aquí, ¿qué estaba en debate? Que el fin de la sexualidad era la reproducción humana. Y eso ha sido muy fuerte, porque la noción de placer de las mujeres, sobre todo, ha quedado opacada sobre esta idea de la reproducción. Entonces, el cuerpo de la mujer valía en tanto podía reproducirse. Por eso que hasta el día de hoy la idea de la mujer madre es muy fuerte. Las políticas públicas que tenemos en Bolivia reproducen esta forma del siglo XV. El binomio madre-hijo, o sea, en el Ministerio de Salud, más allá de que uno pueda, o sea, ahora, digamos, podemos decir, a ver, un ratito, la maternidad es una condición social, porque no es solo la mujer, no es solo la mujer la que o sea, no solo somos nosotras las que nos embarazamos solitas, ¿no es cierto? O sea, desaparece el hombre, desaparece el dueño de ese esperma para hablar del binomio madre-hija. Entonces es esa mujer la que cría, es esa mujer única,
pero además a la que no ni siquiera se les respeta derechos, por eso tanta violencia obstétrica, ginecobstétrica, ¿no? Es así como el binomio madre-hija. Esta idea de la reproducción ha sido tan fuerte que opacado, o sea, eran las putas las que podían hablar de placer, eran las mujeres que estaban en una categoría inferior, pero no las mujeres bien, esta idea de buena mujer, que ayer alguien decía, ¿no? Que se ha generado el buen hombre, el mal hombre, la buena mujer, la mala mujer, pues ya venían desde prácticas instaladas en el siglo XV. Imagínense. La Inquisición, que ha sido perversa, que además sabemos, o sea, les invito a que lean el libro de la Silvia Federici, El Calibán y la Bruja, cómo hace esta otra lectura del género, del feminismo, de las luchas de las mujeres, y también nos da otras pautas para decir quiénes eran estas brujas del siglo XV. Eran mujeres que conocían de medicina natural, eran mujeres que controlaban la salud con conocimiento sobre las hierbas que ven en esa época, y claro que ahí se empezó además a conocer y ellas a tener autonomía, por ejemplo, de su propia sexualidad y de las guaguas que querían tener y podían mantener. Eh, esta idea perversa que hay hasta con las ilustraciones de esa época, las mujeres matando a las guaguas. Y, por ejemplo, han sido épocas también de muchas hambrumas en muchísimos países, y como las mujeres decían, es muy doloroso, hay testimonios, dice la Silvia, ¿no? Muy doloroso de ver morir al hijo porque no tenía que comer. Entonces, como ellas también se generan otro tipo de estrategias de sobrevivencia, de regular esos sus cuerpos, esas sus vidas, porque así pues simplemente no hay, ahí era así, no había pues la medicina, no había los avances que se tienen hasta ahora, ¿no? Entonces, estas mujeres mal llamadas brujas han sido mujeres luchadoras, autónomas, conocedoras de sus cuerpos, y que en el diálogo con mujeres han podido sanar también a otras, pero que han sido juzgadas por la iglesia y por los estados, que sabemos que la iglesia estaba juntita con los estados, y el poder que eso implicaba, el poder económico, el poder político y el poder de la religión, de generar nociones significantes como cuestiones verdaderas. Entonces, es una época muy compleja, particularmente para las mujeres. Lo que les decía ayer, en este libro, la Silvia Federici ya nos dice cómo se confina a las mujeres al trabajo reproductivo en esta transición del feudalismo al capitalismo. Y es ahí que ese trabajo reproductivo, mal llamado así a nombre del amor, la mamada sacrificada, etcétera, etcétera, que es el capitalismo quien se adueña de ese trabajo para lucrar. Entonces es un trabajo no remunerado, no reconocido, subvalorado y como si fuera una cuestión innata a nosotras. Así como la sutileza, así como perdón, como el pudor. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido que esas cosas son innatas? ¿A quién se le ha ocurrido decir que las mujeres nacemos para ser madres? Eso es algo que uno decide. Uno además decide con quién quiere ser madre. Y uno puede decir sí y puede decir no. Lo mismo para los hombres. Pero está en nosotras súper juzgado el cómo elegimos y tomamos ese tipo de decisiones, por ejemplo. Hay una evidencia empírica de como cuándo empieza el feminismo, así como cuándo se empiezan a nombrar estas incomodidades. Y hay un libro que se llama La ciudad de las damas, que es de Christine de Pizan, que fue publicado en 1405, que es un libro está en el género memorial de los agravios, y que esta Christine de Pizan, que era una mujer de la aristocracia, letrada, había podido entrar a la universidad, a la escuela, sabía escribir, etcétera, y ella crea una ciudad literaria simbólica llena de mujeres ilustres, pero que estas mujeres ilustres se permiten en esta historia criticar los abusos del poder de los hombres. Entonces, este libro existe y hay esta evidencia. Entonces se dice como que cuando empezó el feminismo, no nombrado como feminismo, como movimiento, pero a nombrar esta incomodidad del sistema patriarcal alrededor de 1405. O sea, mucho antes de que la Simone de Beauvoir diga que la mujer no nace si no se hace. Entonces ya hay este tipo de evidencias en un siglo tan complejo como fue el siglo XV. Y además, el siglo XV pues, fue la invasión de América y de muchos otros continentes, ¿no? Donde ahí también sabemos cómo han llegado los españoles a dominar, a colonizar, a negar pueblos y a decir, aquí yo los he venido a
a descubrir. No es menor que hayamos cambiado este sentido, si se acuerdan, el 12 de octubre, del día del descubrimiento de América. Y ahora ya hay hasta miles de memes que dicen, ¿cómo que alguien nos descubre cuando ya existimos? ¿No? O sea, no, aquí ya estábamos, aquí han venido a imponer una forma de ser, de creer, de pensar, de conocer, de hacer, de negar conocimientos, de negar historia, de matar, o sea, ha sido de violar esta lectura que hacen muchas feministas decoloniales, por ejemplo, de decir, ese es uno de los sustentos de las feministas decoloniales, de decir, la colonización ha sido una invasión y una violación masiva a las mujeres indígenas de estos territorios. Y de ahí somos, de esa, o sea, esta idea del mestizaje, de lo criollo, eh, pasa por ahí, pasa por reconocer finalmente, no sé, en Tarija, por ejemplo, hay hasta canciones que se dicen, somos la Andalucía boliviana, ¿qué? Con la Andalucía boliviana, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? Así, ¿quiénes eran esos pueblos que vivían en estos territorios, que en unos pueblos han sido más, esta invasión ha sido mucho más agresiva que en otros, pero ha sido un momento muy cruel en la historia de la humanidad. O sea, estas invasiones han sido muy crueles. Seguramente han visto la película, que igual terminan como bien parados, más o menos bien parados los curas, pero La Misión es esta película así fantástica que se ve un pedazo de esta idea, además de creer que los indígenas eran seres sin alma, ¿no? Que es muy fuerte, que oraban a las piedras, que creían que el sol tenía poder, o sea, ¿no? O sea, todo lo que eso ha traído y que ha repercutido hasta el día de hoy en nuestras vidas es muy fuerte. El siglo XVI, ya el capitalismo está en un auge, ya tiene muchísima más fuerza, y, y esta lógica de mercado, de capitalismo, de ganancia, también tiene que ver o también afecta a la sexualidad. Y la sexualidad entra también en este juego del mercado. Lo que se puede comprar, o sea, el que tiene plata compra. Compran cuerpos, por ejemplo, y eso ha sido algo que ha afectado hasta el día de hoy. Sí, sí está bien. Ah, no, hay una más, perdón. En el siglo XVII hay un texto también cuando ya se empieza a hablar de los derechos, cuando ya empiezan a hablar de que así, dónde los hombres y dónde las mujeres, y ya se empiezan a nombrar algunas cosas, también hay este texto de Poulain de la Barre, que escribió La igualdad de los sexos, que fue también uno de los primeros documentos que se tiene, que empieza así a cuestionar esta idea del género, de lo sexual, marcando estas diferencias, aunque ahí hable de la igualdad, pero era igualdad porque diferentes somos y estamos en un lugar de desigualdad, digamos, evidente, ¿no? Que luego eso se termina traduciendo en otros documentos de la Declaración de los Derechos, por ejemplo, pero es como en 1600 que empiezan a hablarse de estos temas. Y en América Latina, pues está la historia, está la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que sabemos el rol que ella ha tenido en cuestionar también la educación para las mujeres, ¿no? Que es así como ya en el siglo XVII, que ya había esta noción, esta idea de cuestionar o de nombrar por lo menos este tipo de incomodidades en las que estábamos viviendo las mujeres. Ay, no me voy a quitar esto, no puedo ver. En el siglo XVIII, que ahí hay un hito en la historia de la humanidad también, porque hay muchas cosas que es en el siglo XVIII que se marca un quiebre, porque, por ejemplo, empieza a haber más... sí, las reglas del juego empiezan a cambiar con el trabajo, con las tecnologías, etc. En 1700, que inició además la Revolución Francesa, que sabemos que ha sido así como la época de los derechos, de reconocer estos célebres principios, valores de igualdad, fraternidad y libertad, que ha afectado innegablemente a la idea de quiénes eran las personas, los ciudadanos, y qué derechos tenían. Y fue en esa época que salió la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así se llamó,
que se constituyó en el primer el documento de reconocimiento a los derechos humanos, justo sí, después de la Revolución Francesa. Y fue en esa época que se da la primera ola del feminismo, que es así como se las conoce, que hay tres hasta ahora, ya se habla de una cuarta ola también, y que esta ola del feminismo va de la mano de este tiempo de los derechos, cuando las mujeres, que fueron Mary Wollstonecraft, que publica ella en 1792, la vindicación de los derechos del hombre, justamente en contraposición con esta idea de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí las mujeres no estábamos nombradas. Entonces, que es así como un hito muy interesante de que las mujeres empezamos a tomar espacios que han sido negados, las mujeres ya podíamos escribir, o sea, muchas más mujeres que las que solamente estaban, las ilustres mujeres o las que estaban en la aristocracia, a pesar de que eran muchísimas menos de las que deberían, pero se empiezan a generar estos debates también de que aquí nosotras existimos. Y esta primera ola del feminismo es una ola que sobre todo reivindica los derechos que se llaman ahora, ¿no?, de la primera generación, de la ciudadanía, de la existencia. Nosotras existimos como ciudadanas, también las mujeres tenemos derecho igual que los hombres y somos ciudadanas. Y en esta época, tampoco es que la iglesia quedó al margen, todavía con mucho poder, es cuando también se instauran estas ideas de la culpa de las mujeres, de las culpas por transgredir estas leyes de la naturaleza. ¿Y por qué transgredíamos estas leyes de la naturaleza? Ya tenía la iglesia la evidencia de lo que ha pasado con las brujas, así, además como la connotación tan negativa que hay hasta el día de hoy de las brujas como las malas mujeres. Entonces estas mujeres eran pues las culpables y esta culpa la arrastramos hasta el día de hoy, de no ser esas buenas madres, de no ser esas buenas que quién dice que tenemos que ser en ese patrón, en ese modelo, ¿no? Imagínense estas culpas, o sea, que sabemos que la culpa es parte, o sea, es uno de los daños que nos ha hecho la iglesia a las mujeres, así como que se asienta alrededor de estos siglos, porque hay mucho texto escrito también, y esta idea de que las mujeres transgredimos la naturaleza, ¿por qué? Porque hemos empezado a decir, nosotras queremos estudiar, nosotras también existimos, nosotras también queremos trabajar, y se ha ido cuestionando, no desdibujando, pero sí cuestionando este modelo de mujer que había, este modelo de mujer muy vinculado a esta idea, le llaman el modelo mariano, que es la imagen, la idea de la mujer virgen. Nosotras iguales a la Virgen, no a la Eva. El modelo mariano es el modelo de la Virgen María. No éramos el modelo de Eva, que ha sido la pecadora. Entonces, también ahí es cuando así como que, sí, es que es increíble cómo se generan estos imaginarios que terminan luego siendo verdades, ¿no? Como que termina de cerrarse esta idea de la culpa, de la transgresión a las leyes de la naturaleza, que esto está de la mano con lo biológico, porque al haber nacido con vagina, por tanto tenemos que parir, por ejemplo, y todo lo que no sigue ese modelo, pues es mal visto. Pero también es en el siglo XVIII que hay una ruptura en relación a la sexualidad, porque se empieza a estudiar y a ver muchos estudios desde la biología a la medicina, y el discurso de la sexualidad pasa al lado del discurso científico. Entonces, era la ciencia, digamos, quien decía qué era y cómo funcionaba. Sin embargo, sepa que también en esa época y hay algunos documentales que hablaban sobre, por ejemplo, cómo algunos médicos han empezado a estudiar la sexualidad de las mujeres y a descubrir muchas cosas, y ha sido información, conocimiento negado, porque así como no se puede hablar de eso, ¿por qué se sabe tan poco del cuerpo de las mujeres? Porque la medicina, la ciencia, también ha tenido, así desde el siglo XVIII, un sujeto universal, un cuerpo universal. Y ese cuerpo universal ha sido el cuerpo masculino. Sobre ese cuerpo se estudiaba, no sobre nuestros cuerpos. El cuerpo de las mujeres era un cuerpo marginal de estudio, de conocimiento. Por eso cuando también se habla de que el feminismo
plantea una cuestión epistemológica es porque está diciendo, a ver, un ratito, aquí cuáles son las bases de decir qué es conocimiento y dónde se conoce además, ¿no? Porque han habido conocimientos negados en esa época. En el siglo XIX, ya un siglo más cerquita, digamos, que han sido también un siglo de muchas transformaciones, de muchas otras disputas, eh, toda la teoría, las luchas, la producción escrita sobre el socialismo, el marxismo, el movimiento obrero, las clases sociales, que eso han permeado la vida de las personas, pero también han afectado al movimiento de las mujeres, a lo que pasaba en ese contexto en ese momento, ¿no? El capitalismo que incorpora a las mujeres en el trabajo de la industria, pero que también se incorpora o se evidencia la explotación económica y sexual que había de las mujeres trabajando en las fábricas, ¿no? De trabajar muchas más horas que los hombres y de recibir un salario menor, por ejemplo. Y es por eso que cuando el 8 de marzo se dice queremos un mismo salario por un mismo trabajo, pasa porque hasta el día de hoy la brecha salarial sigue siendo de más del 30% en el mundo, ¿no? Algunos países un poco más, un poco menos. Es en ese siglo que empieza a haber una crítica muy fuerte a la noción de familia, a la institución de la familia y a la doble moral que existía. Y esta crítica a la familia, a la doble moral, pasa por la crítica que hacían las mujeres. Ellas eran quienes decían, a ver, un ratito, aquí nos queremos divorciar, aquí no queremos seguir con este patrón, con este modelo que nos impone la iglesia, que ha tenido una doble moral como institución social desde siempre. Fue ese siglo que, por ejemplo, se escribe La cabaña del tío Sam, este libro, digamos, un hito también que da cuenta de la esclavitud en los países del norte. Eh, como hemos leído la primera clase, es en ese siglo que las mujeres negras de Estados Unidos empiezan a organizar con estos llamados grupos de autoconciencia, que en ese momento no se llamaban grupos de autoconciencia, sino años después, pero que empiezan a reunirse y a decir y a poder expresar en espacios de confianza, en estos espacios circulares, donde además giraba la palabra de cómo enfrentaban, cómo vivían esa opresión del sistema patriarcal y del sistema capitalista en los 1800. En ese siglo también ha habido un movimiento anarquista muy fuerte y ha habido una revolución, un cuestionamiento de las mujeres a partir de la vida cotidiana, que también era algo que no se hablaba. La vida cotidiana es como tenía que ser porque había un modelo de ser familia, etc. Y es que las mujeres anarquistas empiezan a cuestionar y a luchar por libertades que no tenían, pero irrumpiendo a partir de la vida cotidiana, que eso ha sido como muy potente también de aporte del feminismo, de no hablar de esas otras cosas que están afuera, digamos, como que era el espacio público el más importante, por eso la división sexual del trabajo que marca estas diferencias, ¿no? Los hombres que están en el espacio público, ellos son los que trabajan, ellos son los que traen la plata a la casa, y nosotras que estamos en el espacio privado, que es un espacio pues del que es privado, ¿no? Nadie más tiene que hablar. Y hasta el día de hoy sabemos cómo ese espacio privado es un espacio profundamente perverso para las mujeres. O sea, el año pasado, en la pandemia, el famoso quédate en casa ha sido una estrategia que ha hecho que un montón de mujeres estén viviendo con el enemigo, ¿no? Violaciones, violencia intrafamiliar o violencia machista, mejor llamada, violaciones a las niñas, en ese espacio. O sea, por eso también ha sido revolucionario decir la violencia contra las mujeres, hasta hace poquito, es un problema de salud pública, porque ha salido de esa barrera que tenía el espacio privado. Entonces, en los 1800, que estas mujeres más anarcas empiezan a hablar de la libertad a partir de la vida cotidiana, es algo como muy potente. Es en el siglo XVIII que también se da la segunda ola del feminismo, así llamada, que tiene mucho que ver, esto también en Estados Unidos sobre todo, con el movimiento sufragista, ¿no? Y que estas mujeres estaban exigiendo pues estos derechos civiles y políticos, sobre todo para votar, para poder participar de espacios en la toma de decisión, y aquí también hay una enorme cantidad de mujeres que han sido así como íconos de estas luchas, por ejemplo, la Rosa Luxemburgo en Alemania. A partir de ese siglo, además, ya con un poder más fuerte de los estados, fueron estos quienes regularon las políticas públicas, por ejemplo, de las prácticas sexuales, para decir que era
ilegal y qué era legal, por ejemplo, ¿no? A regular la pedofilia, este tipo de cosas también empieza a pasar antes, y hacer un control de la natalidad. ¿Quiénes antes eran encargados del control de la natalidad? Era la iglesia era quienes hacían los censos. Por eso era, o sea, casi que el que nacía tenía que inscribirse en la iglesia, porque ellos sabían cuántos y cómo. Ahí había un poder de información enorme. Ahora, por ejemplo, cuando eh, seguramente saben, el 25 de noviembre se ha lanzado una campaña nacional por la apostasía colectiva, es así, de ahorita. Pero en esa época, imagínense, del siglo XIX, era, o antes, mejor dicho, del siglo XIX, era la iglesia quien se encargaba de este control de cuántos nacían, dónde nacían, cómo nacían, quiénes se morían, que es un conocimiento, ahora lo tiene el Estado. Es el INE en Bolivia, ¿no? Que se encarga de hacer este tipo de cosas, pero era un poder con el conocimiento, con la información muy valioso. Y es también en este siglo, también con el poder del discurso científico, que se delimita el derecho al goce y se dice no se necesita placer para reproducirse. Entonces aquí también se afianza a partir de un discurso científico de que el placer quedaba solapado por, para parir, ¿no? La maternidad no necesitaba, las mujeres no necesitábamos tener un orgasmo, por ejemplo, para parir, para embarazarnos. Entonces, una vez más, esta idea, esta noción, este derecho al placer de las mujeres, que siempre ha sido un cuerpo que ha estado muy mirado y muy criticado y muy juzgado por los otros, que en general han sido hombres, por no decir siempre han sido hombres, la iglesia, el mundo científico, médico, los propios estados eran espacios a los que nosotras no accedíamos. Ellos eran quienes estaban regulando estas prácticas y diciendo qué es pecado, qué no es pecado, qué es permitido y qué no es permitido. Por eso hasta el día de hoy la violación es algo que está tan naturalizado y es más, ha estado hasta en las leyes de muchísimos países hasta hace pocos años. Si había un hombre que violaba a una mujer y luego decidía casarse, el delito de la violación desaparecía. Imagínense, o sea, miles de mujeres que habrán terminado casándose o juntadas hasta que se han muerto con sus violadores. Eso en el siglo XIX. En el siglo XX, y aquí he hecho así como también alguna diferenciación entre el siglo XX en el mundo y en Bolivia, la Primera Guerra Mundial, que también ha sido como un siglo muy complejo, la Segunda Guerra Mundial, en 1948 que se da recién la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es en esos años cuando nace Naciones Unidas y se dan todos los pactos y protocolos que están vigentes hasta el día de hoy, y es cuando además se clasifican digamos, eh, las generaciones de los derechos humanos, y esta tercera ola del feminismo estaba con la categoría, con los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, que son los famosos DESC. Entonces, eran las feministas quienes estaban diciéndole al Estado, nosotras queremos educación, queremos salud, queremos ser elegidas, queremos tener queremos tener mayor participación en la toma de decisión, etcétera, etcétera. Que eso tiene que ver con la tercera ola del queremos trabajo, queremos igualdad de condiciones, etc. Fue en esta época, en 1949, cuando Simone de Beauvoir escribe este libro, El segundo sexo, y es ahí cuando dice, una mujer no nace si no se hace, que es cuando empieza a reflexionar sobre esta idea del género como una construcción social. En ese ciclo, en los años 60, el boom de la tecnología, que eso también ha afectado no solamente al mercado, afectó a la sexualidad, afectó al acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Las fábricas han tenido otro tipo de sustitución, por ejemplo, del trabajo más vinculado a la fuerza de trabajo de las personas por máquinas, etcétera, etcétera. Esos años también ha habido la revolución sexual, que finalmente ha sido revolución porque se ha podido volver a hablar de la desnudez del cuerpo y de hablar de la mayor integralidad del cuerpo, porque la revolución sexual es porque se descubre la anticoncepción, se descubre, se crea la anticoncepción. Entonces eso ha generado también y ha permitido una autonomía diferente a los cuerpos de las mujeres y de los hombres, que es por eso que se llama revolución sexual.
En muchísimos países de América Latina, sobre todo, pero en muchos del mundo también han habido varias, en el África, por ejemplo, varias dictaduras militares, donde ya hay evidencia empírica que han sido las mujeres quienes han estado, vamos a decir, en la primera línea, pero han estado en resistencia, además cuidando la vida, ¿no? Cuidando a los enfermos, haciéndose cargo de los hijos, porque los maridos habían muerto. Entonces ahí también hay como un rol en la historia de la humanidad muy valioso y potente, que también vigente hasta el día de hoy por parte de las mujeres. En 1960 es que se da el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, y es en el 99 recién que Naciones Unidas reconoce esa fecha como el 25 de noviembre, como el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y fue recién, imagínense, un siglo después, en 1967, que se nombra a los grupos de autoconciencia reconociendo esta práctica que tenían las mujeres negras que estaban luchando contra la esclavitud en los 1800 como grupos de autoconciencia, de reconocer ese lugar conscientemente de la opresión frente a un sistema de dominación como el patriarcal o como el sistema de dominación capitalista, por ejemplo. Mayo del 68, que también ha sido una época central para poner en la mesa la fuerza de los movimientos sociales y la acción colectiva, las juventudes que no tenían ese reconocimiento, cómo irrumpen las calles y lo que ha significado en la historia también ese acontecimiento. Y fue en ese siglo también, a mediados finales de ese siglo, cuando empieza la academia, las mujeres, la teoría crítica feminista más fuerte, aunque menos leída y reconocida, pero cuando se empieza a hablar de los estudios de género. Entonces, han habido así como varias corrientes de los estudios de género, unos que se han llamado los estudios de la mujer, porque era una forma de reconocer la negación o la invisibilización de las mujeres en la historia de la humanidad. Hasta ese entonces, lo que se tenía escrito era una historia muy masculina, como que todo hubiera pasado por las guerras, por el ámbito público en el que estaban los hombres, y de nosotras muy poco se sabía. Entonces, este esfuerzo que hay de las mujeres de decir, a ver, nosotras existíamos y estábamos haciendo cosas y resistiendo y peleando y viviendo y sanando, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, esto que se ha llamado los estudios de la mujer parte por reconocer esta historia negada que ha habido durante siglos de la vida, del sentido, y a la par han habido también lo que se llama los estudios del hombre, que también reconocía a este hombre con otros ojos, no solamente con esta lógica del hombre, no sé, pues del hombre fabril o del hombre en guerra o del hombre público, sino reconocer esta otra dimensión que uno puede decir es como el inicio de los estudios de masculinidad que hay ahora, por ejemplo, de quiénes eran estos hombres mirados con otros ojos fuera de ese patrón del hombre que marcaba el patriarcado. Y también es cuando se empiezan a dar los estudios de las diversidades sexuales, ¿no? Que si bien los estudios de las diversidades y el movimiento también ha tenido una fuerza mucho más contundente o gay centrada, que se dice mucho, eran así los hombres gays quienes eran los más visibles, los que decían cómo, los que querían reconocer, que se les reconozca esa identidad, pero muchas veces reproduciendo prácticas también jerárquicas, también machistas, también misóginas. Entonces, ahora ya los estudios LGTBI, que antes se llamaban, ahora ya hay muchísimas más diversidades, que se reivindica, por ejemplo, lo trans o a las mujeres lesbianas que han sido como ninguneadas también en estos espacios, y pues ahora ya sabemos que hay diversidades no binarias, eh, disidencias sexuales, así como que esa gama ha sido mucho más, ahora mucho más amplia, ¿no? Y en Bolivia, ¿qué pasaba en ese siglo? ¿Qué pasaba en el siglo XX? Pues ha estado la guerra del Chaco. Justo después de la guerra del Chaco se crea los primeros que se llamaban en esa época orfanatos de niños, porque eran los niños que quedaron huérfanos porque los padres murieron en la guerra del Chaco, justamente. Pero ¿qué es lo interesante aquí en nuestra historia como país? Es que las que han tenido la fuerza, no voy a decir la fuerza, las que han tenido el poder de decidir y de hacer y de manejar recursos sobre qué eran temas de las mujeres y qué eran temas de los niños, han sido las esposas de los presidentes. Aquí es cuando se acentúa esta idea de las primeras damas, que han sido mujeres que han tenido poder y que han manejado los recursos desde una lógica muy asistencial, vigente tristemente hasta el día de hoy. O
sea, la lógica que tienen los CDGs, que son los servicios departamentales de gestión social que están dentro de las gobernaciones, por ejemplo, arrastran esta idea de la mujer como, alguien decía ayer, ¿no? Como objeto de protección, o los niños y las niñas como objetos de protección, no como sujetos de derechos, no como personas con capacidad de agencia, sino que eh, alguien tenía que proteger, alguien tenía que tutelar. Esta idea del tutelaje es muy perversa y se empieza con mucha fuerza en esas épocas a partir de estas mujeres que tenían poder, que tenían recursos y que, pues, podríamos haber dicho, no tenían idea de estos temas de política pública, digamos, no era una cosa de buena voluntad o de que nos vean como pobrecito, pero eran ellas quienes han asumido en Bolivia y en otros países de América Latina este poder. La figura de la primera dama es una figura nefasta también cuando uno piensa en las políticas públicas o en la historia de las mujeres, así como de ejercicio de derechos, porque en estos muchos años, con mucha fuerza, ejerciendo poder y administrando recursos. Y pues la revolución del 52, que para nosotras ha significado también poder votar. ¿Qué más pasaba en este siglo XX en el mundo? Han sido las primeras conferencias mundiales de muchos temas, pero el 71 ha sido la primera conferencia mundial sobre la mujer, que el debate era el aporte de la mujer en el desarrollo y las brechas de género que existían, con el trabajo, con el acceso a trabajo, con el acceso a salario, etcétera, etcétera. Ese año también se ha dado, el 75, la primera tribuna del Año Internacional de la Mujer, que fue ese año en el que participó en esta tribuna del Año Internacional de la Mujer, que participó la Domitila Barrios, que fue ahí cuando dijo, a ver un ratito, si me permiten hablar, y empezó a cuestionar a este feminismo o a estas mujeres, clase media, alta, blancas, del norte, que le decían, o sea, decían cómo una mujer tiene que ser también, y toda la crítica que hay de este feminismo o estas mujeres que han estado en estos espacios más institucionales, que no reconocían, que no dimensionaban estas otras intersecciones que pasaban por la clase social, que pasaban por el país de donde uno venía, porque no era lo mismo si eras una mujer afro, si eras una mujer norteamericana, si eras una mujer que venías de las minas, o eras una indígena norteamericana, qué sé yo. Entonces fue en el 75 donde también hay, en el caso de Bolivia, digamos, hay una mujer que irrumpe un espacio, que también eh, uno puede decir, también las mujeres en esas épocas han hecho lo que han podido, unas, es decir, como pasa siempre, digamos, mejor que otras, pero quiero decir también muchas reproduciendo prácticas jerárquicas, machistas, qué sé yo. Esa época es una época también de muchos boom en relación a los derechos de las mujeres, el 79 nace la CEDAW, el 80 que hay la segunda conferencia mundial de la mujer, que también se ha puesto a hablar, se ha hacer una conferencia donde se ha hablado de la salud, de la educación, del empleo, se empezó a hablar sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, el acceso, la autonomía de las mujeres, y es cuando empiezan también a diversificarse los feminismos, ¿no? Y a llamar, a reconocer una cantidad enorme de corrientes del feminismo, liberales, radicales, racializadas, indígenas, y a ver muchísima producción, además, escrita, teórica, eh, de experiencia vivencial, de diálogos con estos otros feminismos que estaban en diálogo, unos en diálogo más articulado y otros en diálogo en pugna, también de marcar estas diferencias de donde se estaba. En el 81 es el primer encuentro de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe, y después del 81 han habido varios encuentros en la región que ha permitido también fortalecer vínculos, reconocerse en luchas con otras mujeres. En los años 90 empieza con mucha fuerza la lógica del pensamiento colonial, que también hay muchos textos escritos, Aníbal Quijano, por ejemplo, la Ochi Curiel, mujeres y hombres que empiezan a cuestionar y a deconstruir esta idea del conocimiento antes y después de la colonia, por ejemplo. En 1990 también hay hay una crítica al movimiento feminista, porque dicen que es cuando el movimiento también se va academizando e institucionalizando, sobre todo en América Latina. Y hay también esta lectura de que muchas mujeres que estaban en la calle, pugnen, pelean, el Estado o las instituciones empiezan a captarlas y a quitarles de esa lucha activista para que entre en una lógica institucional. Voy a hacer, perdón, una pequeña pausa, están tocando aquí la puerta.
denme un minutito, ahorita vengo. Bueno, en Bolivia en el siglo XX, además de lo que ya ha estado pasando, lo que les comentaba antes, es en el 71, por ejemplo, que se crea la primera Junta Nacional de Desarrollo Social, liderizada por la primera dama, que ha sido también un espacio que han ido así como institucionalizando estas formas de hacer y de trabajar lo que mal se llamaba, que tristemente sigue vigente hasta el día de hoy, el sector de las mujeres. Cuando uno dice sector, no somos la mitad de la población, y se empieza a sectorializar y por tanto así como a dividir, a encapsular problemáticas que eran estructurales, pero que terminaban siendo como si fuera solamente de un sector de la población, ¿no? Por eso, hasta el día de hoy, el problema de la violencia machista parecería que es un tema de las mujeres. Nosotras tenemos que clamar justicia, nosotras tenemos que estar detrás, no es un problema que sea de la sociedad, tristemente. Entonces, parte por estas lógicas que ha habido y que se han ido institucionalizando desde el siglo XX, desde esos años en el siglo XX. Bueno, ahí está la Domitila en el 75 en su participación en este evento de Naciones Unidas. En el 80 se crea el Ministerio de Bienestar Social, que ha sido como el ministerio más parecido a lo que se podría haber pedido en esa época, como el Ministerio de la Mujer o la Familia, que algunos países de la región lo han tenido. En Bolivia se ha llamado el Ministerio de Bienestar Social. En el 83, imagínense, en esta dinámica así estatal, institucional, y también de mucha fuerza ya feminista, de mujeres organizadas en la región, van naciendo organizaciones que defienden los derechos de las mujeres de forma abierta y pública. Nace el 83 el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paz en el Alto, vigente hasta el día de hoy, además en una ciudad muy joven, con toda la dinámica y la tensión, la pluralidad que tiene, por ejemplo, el Alto. El 86 nace la Coordinadora de la Mujer aquí en Bolivia, que es una, como saben, aglutina a varias organizaciones de mujeres y otras, no necesariamente de mujeres, que hacen parte de la coordinadora. El 90 nace la Casa de la Mujer en Santa Cruz y así hay un montón de organizaciones que nacen en todos los departamentos en ese boom, a finales de los 80, principios de los 90. El 92, que se hace el primer plan decenal de la mujer y la niñez, también en esta lógica que sigue tristemente vigente del binomio madre-hija, como los sectores más vulnerables, más débiles, que más protección se necesita, pero de esta lógica victimista, ¿no? Que tiene que ser el Estado, lo masculino, quienes nos protejan, quienes, cuando no hay esta lógica, digamos, horizontal de reconocer que somos agentes, que somos sujetas de derecho las mujeres y las guaguas también, ¿no? Estas lógicas bien adultocentristas porque eran obviamente planes hechos por personas adultas detrás de un escritorio muchas veces. El 92 nace Mujeres Creando, que también ha sido interesante, y Mujeres Creando es un movimiento, una organización feminista con muchísima fuerza, pero que también ha tenido, como todas, pues sus tiempos también de tensiones internas, pero que es un referente del feminismo en Bolivia innegablemente, ¿no? Más allá de que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, es pues una institución finalmente, una institución social en esta connotación sociológica, digamos, en Mujeres Creando la Historia de Bolivia. En 94 la Ley de Participación Popular, que sabemos además lo que eso ha significado para para el acceso a recursos, la creación de las defensorías, de los servicios legales integrales, con la ley de descentralización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, así como que en los 90 ha sido también un año interesante de que se han abierto otro tipo de instituciones y se han redistribuido los recursos, no porque al Estado se le ocurrió, sino porque había pues esta masa, este movimiento vivo de reclamo al acceso al derecho, ¿no? Que bien sabemos que los derechos no han sido dádivas del Estado, sino han sido ganados por las luchas de las mujeres y los hombres. ¿Qué más hay? ¿Qué en el siglo XX? No, en el siglo XXI, perdón. Eh, fue el 2005 que se crea, que se reconoce el 28 de septiembre como el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, que es una fecha también así emblemática para el movimiento de mujeres. El 2005 nace la campaña
campaña por la despenalización del aborto en varios países de América Latina, que esos son los espacios que luego van generando, abriendo la fuerza, por ejemplo, para la marea verde en la Argentina. El 2012 fue México el primer país en tipificar el feminicidio, reconociendo los feminicidios, que no se llamaban así en Ciudad Juárez, que ha sido tan doloroso, pero son feminicidios, muertes, asesinatos de mujeres que ya databan desde el 93, y fue recién el 2012 que México reconoce este delito. Eh, a partir del 2014, en muchos países de América Latina se crean coordinadoras feministas, que son espacios que aglutinaban a diferentes colectivas y organizaciones de mujeres haciendo activismo en las calles, que por ejemplo esto si en los años 80, en 1980, si se acuerdan así los primeros encuentros latinoamericanos de mujeres y feministas, pues ya estas coordinadoras feministas han sido como más localizadas en territorios concretos. Bolivia no queda al margen de esto que estaba pasando. El 2015 se crea en la Argentina, se conforma en la Argentina Ni Una Menos, es cuando tiene muchísima fuerza social el 8M, con la huelga del 8M, del 8 de marzo, cuando también está con mucha presencia en las calles la Marea Verde, por ejemplo. Y en Bolivia, ¿qué andaba pasando en ese siglo? En Bolivia, el 2000, como sabemos, es que estamos así como, hay algunas cosas que estamos como a la par con la región o con el mundo, digamos, en relación a los debates, y en otras cosas no, estamos con otras problemáticas como país nosotras, ¿no? Nosotros. El 2000, todas las políticas de alivio a la pobreza, todo lo que eso ha generado también, por ejemplo, cuando ese censo es el que reconoce que son las mujeres jefas de hogar las más pobres. Y ese concepto de feminización de la pobreza es un concepto que también nace desde las feministas que estaban en la academia, que interpretaban estos datos, y que ese nombrar ayuda también a visibilizar una problemática de la sociedad. ¿Quiénes son estas mujeres jefas de hogar? Mujeres que terminaban criando solas, trabajando solas, porque había una ausencia paterna y una ausencia del Estado, por ejemplo, ¿no? Y este sujeto de la jefa de hogar empieza pues a reconocerse en el espacio público que no se reconocía, o si se hablaba de familia o de jefe de familia, se asumía que eran los hombres, inclusive hasta ahora. El censo, no sé ustedes qué habrán respondido, por ejemplo, cuando les han preguntado quién es el jefe de hogar en esta familia. La mayoría todavía reconoce que son los hombres, en esta lógica del hombre proveedor, pero digamos, entra esta figura de la mujer jefa de hogar, además como los hogares más pobres que tenía Bolivia. El 2001 la crisis del agua, Febrero Negro, la guerra del gas, que todo esto ya saben. El 2009 la nueva constitución, quiero decir, es así como mientras en América Latina otras cosas estaban pasando, aquí había un conflicto, una crisis social que también condicionaba también cómo iban las luchas del movimiento feminista, de los movimientos de mujeres, que siempre hemos estado articulando. Hay poca evidencia así escrita que uno pueda decir cuándo se ha conformado tal organización o tal espacio, porque que estaba ya en estos años, pero es como recién nomás que hay documentos escritos que uno reconoce, que uno tiene que ir así como tejiendo esta historia de cuándo se han ido generando, por ejemplo, estos movimientos. El 2013 en Bolivia se tipifica el feminicidio, también la primera vez, eso ya ustedes lo conocen muy bien, y el 2014 es que se aprueba la sentencia constitucional 206-2014, que es la sentencia que permite la interrupción legal del embarazo con 3 causales, que es muy poco conocida y es muy poco aplicada hasta el día de hoy en nuestro país. O sea, ya se podía hacer una interrupción del embarazo desde los años 70 en Bolivia, o sea, el aborto era permitido desde los años 70, y en esta sentencia constitucional se afina, se amplía por ejemplo, cuando hay una violación, cualquier mujer víctima de violación, a sola denuncia, tiene el derecho de hacer una interrupción legal del embarazo, pero así hemos visto hace poquito con el caso de esta niña de Yapacaní, que eso no se aplica, porque está la iglesia, porque el Estado no se atreve, porque hay la objeción de conciencia mal concebida por parte de los médicos, por el tabú que hay cuando se habla de la sexualidad y por este control que sigue vigente desde hace tantos siglos del control del cuerpo de las mujeres. Ese es así como esta presentación de hitos. Voy a quitar lo que estoy compartiendo general, porque hay muchísimos más hitos de los que podríamos ir nutriendo esta línea del tiempo, pero como para que se pueda dimensionar, dónde estamos ahora, ¿no? Y de dónde vienen estos movimientos
de mujeres y movimientos feministas, porque no es de ahora. O sea, cuando ahora salen en Facebook, sale en los pronunciamientos que hacemos las feministas, esta idea de querer quemarlo todo, hay hasta libros que recuperan luchas, por ejemplo, con esa frase, porque uno dice, o sea, llevamos siglos de lucha, y que si se reconoce, se retrocede, se consigue una ley, pero no se implementa, o sale otra ley que vulnera la ley ganada, o sea, entonces esta noción, esta sensación, esta lucha, esta militancia activa en el día a día por el ejercicio de derechos, no es porque somos locas, o sea, no es porque las mujeres estamos locas y se nos ocurre ir a pintar, o sea, hay un testimonio histórico, empírico, con evidencia de en qué lugar hemos estado en la historia, y es así cuando uno dice, pues ya basta. Ahorita hay un caso de un violador que le han dado detención domiciliaria porque una ley lo permite. ¿Qué pasa con esa madre, esas dos niñas y ese niño violentado sexualmente? ¿Cuál puede ser el rol de los medios de comunicación cuando hay casos, además que uno sabe, mujeres que están alertando, por ejemplo, violencia? ¿Cómo pueden acompañar, hacer seguimiento, volver a contar? Ayer decían este rol de los medios de poner o quitar temas de agenda, lo decía la Julissa, creo. O sea, los medios ponen y quitan temas. Qué importante que estos temas no los quiten, porque no es de ahorita. Hay una historia, o sea, hay preconceptos desde el siglo XII, imagínense, estamos en el siglo XXI, que siguen vigentes hasta el día de hoy. Esta idea de así un poco contar, muchas veces no nos cuentan esta historia. También hay una historia oficial que aprendemos en el colegio y en la universidad, pero era así como para marcar algunos hitos, es una línea del tiempo innegablemente incompleta, pero que hay algunos hitos valiosos que nos dan cuenta, digamos, de esta historia y de estas luchas de las mujeres en el mundo, en América Latina y en Bolivia. Así que abro la plenaria a comentarios, a preguntas. Sí, es mucha información. Evidentemente, esta presentación no se la pasé a la Patti, se la voy a pasar también para que ustedes la tengan, porque es así como un pedacito de muchos textos que están detrás también. Si alguno quisiera tener mayor información, por lo que les pueda presentar, claro que les doy, pero esta presentación va a estar en la plataforma. Adelante, María Silvia. No, pues sí, me ha encantado, la verdad, magistral lo que nos has dicho. Creo que daba para 4 clases, pero bueno, hemos tratado, creo, de aprovecharlo al máximo. Yo quisiera hacerte una pregunta porque al principio de la exposición decías que muchos teóricos consideran que ahora estamos en la cuarta ola del feminismo. Entonces, ¿cuáles serían los hitos, las características? Porque es como que los 3 previos han tenido como su enfoque muy claro y quizás con la distancia del tiempo podemos ver cuál era la motivación, digamos, de esa ola, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los actuales? Eso como pregunta y después como sugerencia, porque dices que esto es algo que no hay, no sé qué, creo que sería súper bueno poder escribir como la historia del feminismo en Bolivia, ¿no? Como creo que habría que dejar esto, que no quede en una clase o en una presentación, sino creo que sería un buen aporte al movimiento y a la sociedad en general. Eso. Gracias, María Silvia. Mira qué interesante esto último que dices, a ver quién se asume a tomar la batuta. Alguna vez con algunas compañeras estábamos así entusiastas, además de poder tener registro, evidencia de mujeres, sí, pues de viejas lobas de mar, como se dice, de viejas brujas, digamos, que hay en Bolivia, ¿no? Poder tener el testimonio, por ejemplo, de la Silvia Rivera, de la propia María Galindo, porque son también, cuando uno piensa en esta perspectiva histórica, hay mujeres que tienen mucho que contar, que tenemos la suerte de tenerlas vivas, ¿no? A la Domitila, por ejemplo, nunca ella se autoidentificó como feminista, pero por suerte ha sido un testimonio que tenemos evidencia del poder de su palabra, de su pensamiento. Hace poco se ha hecho una convocatoria de ensayos, por ejemplo, sobre la Domitila. Hay un texto muy potente que se llama Hija de la Domitila soy, ¿cómo es?
de la chungara que me parió, la hija de la Domitila soy, que además tengo el honor de que haya sido mi hermana la que escribió ese textito y ganó el primer puesto, pero que les invito a que lo puedan leer. Es como, yo creo que es una lectura feminista de la Domitila, pero con otros ojos. Eh, y hay como una producción, o sea, la Domitila ha vuelto, hay un cómic ahorita, así como es una de las mujeres que más se ha hablado, que ahorita ya no está, pero creo así que es muy importante registrar esta historia de lucha de las mujeres feministas y de las organizaciones de mujeres en Bolivia, ¿no? Uno piensa Ahí en cortito alrededor. quisiera Sí, acotar una adelante. vez en una conferencia que daba Rita Segato, ella como un consejo que daba a los nuevos, a las nuevas feministas y al movimiento, decía hay que estudiar y producir teoría, ¿no? Porque no falta con tener ganas y creer que eres oprimida y pensar que, sino como que hay que formarse y hay que trabajarlo y hay que producir. Entonces me parece que eso sí sería buenísimo de hacerlo. Y bueno, con eso cierro y te encargo mi pregunta sobre lo de la cuarta ola. Pues así todo lo que sé. Yo sé que aquí hay muchos que tienen unas habilidades fantásticas de escribir. A ti te he leído alguna vez, María Silvia, así que si alguien se animara a empezar, pues todo lo que podamos ayudar con bibliografía, porque podría ser muy potente. No sé, Pati, si hay como ensayo final del diplomado, que también se podría motivar a que se, por lo menos se empiece a recuperar esta historia, aunque sea de revisión bibliográfica, ¿no? ¿Qué reflexión hay sobre la cuarta ola? Primero que hay una crítica a las olas, porque sí se cree que es una lectura eurocéntrica del norte del feminismo, pero finalmente uno dice, bueno, así se han llamado, se ha llegado hasta la tercera ola, y que estaba muy vinculada al acceso o al reclamo a los derechos y muy de la mano con las generaciones de los derechos humanos. La primera generación de los derechos civiles y políticos, la segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación que tenía que ver con los derechos más ambientales. Hasta ahí, digamos, llegaron en la historia de los derechos humanos las tres generaciones. Entonces, estas olas han estado relativamente, sobre todo la primera y la segunda, muy vinculadas también a eso que estaba pasando en el mundo. ¿Qué se dice de la cuarta ola? Que se reconozca, o sea, que no se llama, no hay cuarta ola, digamos, ¿no? Así puesta con ese nombre, pero como que está en juego ahora, que algunas feministas dicen, parece que estamos en una cuarta ola, cuando se reconoce la diversidad completa de los feminismos. No hay un feminismo. Las corrientes, es así, yo les digo, para explicar, el feminismo es una corriente de pensamiento, un paradigma de pensamiento, pero con muchísimas vertientes. Y además es un movimiento vivo, no es que lo que está escrito es algo que se da porque está vivo, porque hay vínculo, porque hay lucha en la calle, por eso es una fuerza tan viva, tan fuerte. Eh, pero además evidencia estas tensiones en el movimiento feminista. No es que todas las mujeres, aunque ya se venía diciendo, pero ha permeado mucho esta lectura eurocéntrica más del norte sobre las olas del feminismo. Entonces, esta idea de cuarta ola es que reconoce las tensiones que hay y también cómo las mujeres reproducimos pues prácticas machistas, por ejemplo, porque tenemos una historia que arrastramos. Por eso es tan importante estos procesos de autoconciencia, porque uno puede empezar a desdibujar, a deconstruir estas formas históricas que hemos tenido de ser, de festejar, de hacer, de regalar, de promover, con nuestras madres, con nosotras, nosotras con nuestras hijas, por ejemplo, ¿no? Con los hijos. Entonces es como una, no sé, yo o sea, yo no termino así como de convencerme que hay como una cuarta ola, pero sí creo que hay un momento así como muy rico que se está haciendo una lectura histórica diferente, se está evidenciando que aquí no es porque somos mujeres, solamente por eso hay vínculos, ya se habla de estos feminismos, por ejemplo, interseccionales, que son así estos vínculos que están entrelazada el género, la raza, la etnia, estas otras tensiones que antes no se nombraban, pero que no, así como no es algo no es algo compartimentado, ¿no? Es algo así como que se viene entrelazando en la historia. O sea, lo que la Domitila les ha dicho, así les invito a que vuelvan a leer el libro de la Domitila, lo que dice en el 75 es tan fuerte porque ella ya marca así como a mí no me van a decir, no me van a explicar ustedes no saben cómo se viven las minas y quiénes somos nosotras. Toda la tensión que ha habido con los movimientos, por ejemplo, afros, que también ha habido una tendencia de que las mujeres estén solo con las mujeres y han sido las del feminismo negro que han dicho un ratito, aquí nosotras no tenemos fuerza porque somos un grupo social oprimido.
históricamente como movimiento negro, las mujeres más oprimidas que los hombres innegables, pero como que no se podían separar de esa lucha. Ahí también hay unos testimonios fascinantes y la teoría afro es extraordinaria, las mujeres racializadas, las mujeres indígenas, guatemaltecas, mexicanas también han tenido un aporte. Y yo creo que es como de esto último, es esta como otra forma de nombrar la historia, que uno podría decir están como en una corriente así de nombrar estas otras tensiones y estas otras diferencias, que hay gente que dices como ahora está en la cuarta ola. Pero yo creo que hay como que rasgar más y también uno puede nombrarla, o no sé, o sea, no hay nada escrito, quiero decir, hay así como parece que esta ola como que evidencia estas tensiones y pugnas. Eh, Igual se la identificaría con el tiempo, yo creo, ¿no? Posiblemente, posiblemente. Igual, si se dan cuenta, uno igual, si yo decía, ¿cómo hacer poner la historia a la humanidad, que es lo que alguna vez era la idea que tenía de hacer la línea del tiempo? Aquí la historia a la humanidad y aquí Bolivia o América Latina, porque hay pues muchas más luchas. ¿Qué pasaba también con las mujeres? No sé, pues estas ideas del chachahuarmi, por ejemplo, ¿qué sabemos de esa época? De esa época, desde dónde se construyen estas ideas también, ¿no? Cómo eso dialoga o no dialoga con lo que estaba pasando en el mundo, o cómo también hacemos esta lectura así diferenciada, más concreta, más situada en nuestra región. La María Galindo, por ejemplo, es súper crítica a esto de las olas, porque ella dice, esta es una lectura que nos ha impuesto, pero digamos en algunas cosas hemos visto mientras las mujeres estaban así en los 1800 pidiendo el voto universal, a nosotros nos la tomó casi un siglo después, a nosotras como mujeres, pero ¿qué ha pasado antes? ¿Dónde estábamos mientras pasaba esto con las sufragistas? Digamos, ahí todavía hay que hacer así como un diálogo más preciso, creo yo, pero hay como, no hay un libro que te cuente la historia, hay que leer como muchas cosas para ir nutriendo, ¿no? Pero así como estos debates igual no se acaban. Así que hay tres palabras, tres levantadas de mano, así que adelante con los comentarios si hay alguna preguntita o algo yo contesto después de escucharles, y si no igual es como un diálogo, así que también el que quiera responder, adelante con el comentario. Adelante Esther, luego María y luego Paola. Lopo, de verdad, muchas gracias por esta clase que para mí va a estar como entre mis clases de cabecera de feminismo realmente. Has compilado de una forma extraordinaria todo lo que está pasando en cuanto a lo que tenemos que trabajar sobre todo, ¿no? A mí me queda un poco como... Yo quería darte el juego. Ahorita, hijita. Perdón. Bueno, quería un poco comentar, mil disculpas. Quería comentar un poco sobre lo que nos vas diciendo. La pregunta mía es el tema de la Iglesia católica y el poder que ejerce y que parece ser omnipresente de alguna u otra manera. Perdón, un segundito. No te preocupes, Esther. Si quieres, luego retomas así tranquila. Si quieres, María, tomar la palabra ahora y luego vuelves, Esther. Sí, mil disculpas. Ok, gracias. Ahí estás. No, creo que sería bueno. Adelante, adelante. Luego María. Gracias. Bueno, mi pregunta era, Lopo, si nos puedes un poquito, podemos ver más el tema de la iglesia y su poder. Ayer, no recuerdo en qué parte lo leí del curso, nos mandaron a leer la Biblia, ¿no? Y hay un artículo, un versículo, mejor dicho, que habla sobre esto de que Dios creó al hombre y a la mujer. Y bueno, estoy muy segura que feminismo no tiene que significar no creer en Dios, que son temas además bien personales y es complejo, claro que sí, pero creo que también el poder que ejerce la iglesia implica un no racionalizar, ¿no? Es decir, tener una serie de argumentos y teorías, pero toparse con una pared de la fe, del fanatismo, donde ya no hay espacio para el argumento. Y es una fuerza importante, ¿no? Sino por qué es que hemos visto este último caso de la niña, por ejemplo, en Santa Cruz. Eso como pregunta. Como permiso también quería consultarte si parte de lo que se ha hablado en esta clase puede ser citado para un artículo. Y otra cosa que quería mencionar igual es sobre Yolanda Mamani, porque Mujeres Creando sin duda es una de las instituciones, al menos en el caso paseño, de referencia, ¿no? Con todo lo que se pueda hablar, pero es más allá de María Galindo únicamente, ¿no? También tiene estas voces que para mí hay que estudiarlas, hay que teorizar, como decía también María Silva, ¿no? Que no se quede simplemente en el entusiasmo y en
en el querer empaparse de la teoría, sino que esto quede porque mañana mi hija tiene que saber igual de esto y va a necesitar leer algo que sea justo del 2021, del 2022. Entonces, alguien tiene que dejar eso. Y es una tarea que no se puede descuidar. Me parece fenomenal eso que se ha hablado. Y para terminar mi intervención de preguntas, permiso y comentarios, es, creo que el tema de la culpa es una de las cosas más fuertes que pesa sobre muchas de nosotras, ¿no? Que si estudias, que si trabajas, que si te destacas, que si yo, siempre se maneja la culpa implícitamente como que tú no deberías hacer eso y si lo estás haciendo estás transgrediendo cosas que no te corresponden, ¿no? Y por eso me fascina una de las frases que está en la Casa de la Virgen de los Deseos, que dice, nuestra venganza es ser felices. Y de verdad que eso me parece bien lindo porque en serio tú vas avanzando y es esa tu sonrisa en medio de todo lo que puede estar detrás, que es una lucha, claro que sí, pero no hay mejor venganza, que es lo que dice, ¿no? Esta frase, nuestra venganza es ser felices. Gracias, Lopo. Gracias, Esther. Adelante, María. Luego así comentamos esto que estás preguntando. Adelante, María, luego Paola. Gracias, Lopo. Inicialmente, muy interesante, la verdad, la clase me ha fascinado y me he sorprendido de muchos hechos que la verdad desconocía hasta hoy. Y yo tengo una pregunta y curiosidad. Si en nuestro país hay mujeres, porque lo que nos has descrito son mujeres sobre todo, me parece, de las zonas urbanas, pero yo quisiera saber si hay mujeres en la zona, de las zonas rurales, de la parte andina, sobre todo, donde el machismo y el patriarcado pues llega a niveles crónicos, yo creo. Si hay mujeres que sin saberlo eran feministas, no sé, quizás durante la insurrección, cuando estaban peleando contra la opresión española, no sé, no sé si hay mujeres como Domitila, ¿no? Que en las zonas rurales ya estaban con ese pensamiento de, sin saberlo, ser feministas y que ya estaban germinando quizás esas olas que le hacen tanto bien, ¿no? A estas corrientes feministas. Es todo, gracias. Gracias, María. Adelante, Paola. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto saludarles a todas y a todos. Mi pregunta va dirigido básicamente en algo que permanentemente yo me vengo cuestionando sobre estos grupos de conciencia, como los denominamos ahora, o estas olas que se han ido generando a lo largo de la historia. Si bien hay quizá movimientos un tanto más pasivos, entre comillas, hay otros que son más radicales. Y cómo las mujeres podemos buscar el lugar donde identificarnos con estos grupos, porque al final mi consulta también va dirigida en que si esto podría generar división entre las mismas mujeres, ¿no? Y lo que podría frenar también este proceso de seguir construyendo o deconstruyendo precisamente la cuestión del feminismo y la igualdad en todo caso. Entonces, yo personalmente yo no me he logrado identificar con ningún grupo. Sí apoyo muchas causas, pero también sé y he conocido, por ejemplo, de movimientos muy radicales de mujeres que inclusive en la región de Oriente Medio tratan de hacerle frente a estos mismos grupos radicales de varones como talibanes y entre otros que lastimosamente siguen ejerciendo un nivel de violencia que creo que es barbárico en todo caso en esta época, ¿no? En este pleno siglo XXI. Quería hacer mi consulta y mi aporte también. Gracias. Muchas gracias, Paola. Voy a empezar con tu pregunta. Quizás algunas de las cosas que no he dicho. El feminismo siempre ha sido así como teoría, como movimiento vivo, yo creo que ahora más que otras veces, muy crítico, muy interpelador, pero que también así de mucha tensión en el debate interno. Ha habido una de las primeras corrientes del feminismo ha sido la corriente de la igualdad. Por eso les digo que iba muy de la mano con los derechos humanos. Entonces era nosotras ¿qué decía la corriente de la igualdad? Nosotras, las mujeres que estamos aquí abajo, queremos estar arriba, iguales que los hombres. Eso decía.
Entonces nosotras queremos tener los mismos derechos. Nosotras que estamos aquí queremos tener el mismo salario por el mismo trabajo. Nosotras que estamos aquí queremos estar iguales a estos hombres y tener ese acceso a derechos, sobre todo a derechos que tenían los hombres, porque nosotras estamos abajo y tenemos esos derechos negados. Otra corriente que critica esa versión en el propio feminismo, dice, es la corriente del feminismo de la diferencia. Y esa corriente del feminismo de la diferencia dice, a ver un ratito, compañeras, nosotras no queremos estar en el mismo lugar que los hombres porque reconocemos que los hombres también son víctimas de un sistema de dominación que ha generado una estructura vertical. Nosotras queremos cambiar ese orden social, patriarcal, que ha marcado unas reglas de juego y unas formas de ser a hombres y mujeres, peor para las mujeres, pero nosotros queremos cambiar ese sistema. Estas feministas de la diferencia han entrado en pugna con las feministas de la igualdad. Y estas feministas de la igualdad, muchas de estas feministas de estas corrientes, han sido las que han seguido una lógica más vinculada a lo institucional, a las ONGs, a Naciones Unidas, porque ha despolitizado la lucha. O sea, ahora podemos, ¿qué significaba decir? No, pero si todas las mujeres tenemos los mismos derechos, eso dice la CEDAW y dice la... ¿Dónde tenemos los mismos derechos? ¿Cuándo tenemos los mismos derechos? Ahorita hay una compañera, una mamá, que está gritando afuera de la cárcel de San Pedro, exigiendo justicia para ella y para sus guaguas. ¿Dónde somos todas iguales? ¿Y por qué esa mujer está hace 7 años gritando, clamando justicia? Porque no tenía plata, porque no tenía red, porque ha habido alguien que ha comprado esos jueces, porque tenía que sobrevivir. O sea, no somos iguales. Entonces, esta idea de que todas las mujeres tenemos derechos y somos iguales puede ser peligrosa porque despolitiza las luchas. Ustedes ayer han dicho esto de no nombrar al sujeto agresor. Entonces, uno puede decir como, no es fácil, Paola, y muchas mujeres, o sea, yo creo que cuando uno se identifica como feminista pasa pues por un proceso de autoconciencia también, de reflexión propia, uno dice, con esto me siento más cómoda, con esta no. Ya vemos muchas que decimos, nos vamos nutriendo de muchas corrientes. Porque no es así que, imagínense como un gran río el feminismo, y así lleno de vertientes. Uno puede decir, esto me parece súper interesante de aquí, y uno va como construyendo esos sentidos políticos, generando esas reflexiones a partir de nuestra vida, porque también esto de que todas las mujeres, sí, todas las mujeres tenemos un denominador común, podemos encontrar muchas cosas. Ahorita nosotras, las que estamos en este curso, les aseguro, si preguntamos si alguna vez hemos sido víctimas de violencia machista, todas tenemos un testimonio. O cuándo ha sido la primera vez que alguien nos agredió en la calle, con un acoso, todas, les aseguro que es común eso, diferente a los hombres, y por ahí hay otras diversidades. Pero yo creo que identificarse pasa por un proceso también de nutrirse con historia, con teoría, con vínculo con la otra sí que está luchando, cuando uno conoce, cuando se reconoce, y que no es fácil, y hay una diversidad así enorme de estos grupos. Tristemente, a estas feministas de la diferencia que han, o sea, en un mismo movimiento, digamos, ¿no? Por eso les digo, estas tensiones vivas ahora están mucho más nombradas que antes, pero estas feministas de la diferencia han sido también, muchas feministas de la diferencia se autoidentifican como radicales, pero esta noción de la radicalidad ha sido muy mal interpretada por la iglesia, por el Estado, de decir, a las radicales no, ni locas, esas son las vándalas, esas son las que están en el extremo. Les invito a que vean, voy a ponerlo en el chat, el tornillo de la tuerca o el tornillo tuerca. Entren a YouTube, es una española que hace en 5 minutos, así, ¿qué es el feminismo de la radical? ¿Qué es ser radical? ¿Y qué es feminismo? ¿Y qué es mansplaining? ¿Y qué es igualdad? Es así, es una española brillante que hace unos videitos de 5 minutos que explica cosas con unas palabras y con una simpatía fantástica de estas cosas que no nos hablan de lo que no se dice. Entonces, uno puede decir radicales somos, pues porque queremos cambiar un sistema que nos ha oprimido por siglos, nos ha oprimido a nosotras, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, y yo no quiero que eso le pase a mi hija. Por eso somos radicales. Y radicales con sentido de que queremos cambiar un orden social establecido que nos ha oprimido históricamente, nos ha negado derechos. Hasta el día de hoy estamos gritando por derechos, o sea, por justicia.
sea, ¿por qué hay mafias? Hay mafias de hombres, hay alianzas masculinas en el sistema judicial, en el gobierno, en la policía. ¿Por qué? Es pues porque hay una historia detrás que les ha permitido, que les ha dado ese lugar de privilegio. A nosotras no. Entonces, este sentido de lo radical hay que también tomarlo con pinzas, porque ha sido mal utilizado por la iglesia, mal utilizado por los estados, etcétera, etcétera. Cuando pensamos en estas luchas del urbano y lo rural, yo les aseguro que hay un montón de historias de mujeres que desconocemos, que han estado haciendo lucha en el cotidiano, o sea, que pueden no haberse identificado como feministas jamás y de por ahí no lo hagan, pero que su accionar ha sido feminista, cómo han asumido ellas, y el hecho de decir, yo soy, por ejemplo, mamá soltera y quiero que mis hijas, que tengo hijas, estudien o sean diferentes o tengan otros, ya hay una postura, una conciencia diferente así, yo no quiero quiero que tengan otras herramientas en la vida, por ejemplo, yo no he podido estudiar, pero quiero que ellas puedan. Eso es pues revolucionario. ¿Cuántas mujeres así han hecho? Por ejemplo, en otras mujeres que podemos pensar, en la de la Zamudio, que ha sido una mujer letrada, pero así, ahí lean la obra de la Vicky Ayllón, que es brillante, cómo recupera su obra literaria, pero también la vida como mujer concreta, como una sujeta concreta de la Zamudio. Pero hay miles de historias, por eso es tan importante lo que decía María Silvia, vamos así hilando, vamos escribiendo esta historia, porque luego las mujeres se pueden morir, estas mujeres, y esos testimonios desaparecen. O sea, por eso es que tenemos una historia predominantemente masculina, que es la que nos cuenta. Un último comentario antes de darte la palabra, Ángel. Evidentemente es muy diferente cuando uno y cuando las feministas además nos enfrentamos contra la iglesia como una institución social que ha sido opresora y violenta en la historia de la humanidad, y hay evidencia, o sea, niños violentados, monjas violentadas. ¿Cuál es la autoridad suprema de la iglesia? Es un hombre que es el Papa. ¿Dónde están las mujeres ahí? No, las mujeres estamos, las monjas mucho más abajo. ¿Quiénes están alrededor de la figura masculina del Papa? Hombres. Ahí no entran las mujeres, que ni sé qué se llaman estos grupos como de consejeros. Esa institución, como institución que nada tiene que ver con la fe que uno pueda tener, esta institución es la que se critica, esa forma perversa que ha tenido de contar una historia y de decirnos cómo las mujeres tenemos que ser y cómo eso se ha ido así mal, desde mal informando y generando significantes sociales. Ustedes saben lo que es un significante social. Una cosa es el significado y otra cosa es esa connotación social que se le da a las cosas. En el caso de Yapacaní, con esta niña, ¿qué tenía que hacer la iglesia ahí cuando había derecho? Esa niña tenía derecho a que se le haga una interrupción. ¿Qué hacía la iglesia? Diciendo que no, que van a salvar las dos vidas, que tienen un hogar para niñas madres. ¿A nombre de qué esa maternidad? Niñas violadas por sus padres, ¿qué van a hacer con una guagua? Es perverso. ¿Y es a nombre de qué? De esta idea, de este modelo de mujer, del modelo mariano, que esa es la mujer. O sea, y entran ahí en un falso debate de la vida y de la no vida, de la provida, de qué vida es más importante. Eso es un falso debate que mucha gente se engancha. Las feministas, muchísimas feministas mujeres todas así, con fe en la vida, con fe en Dios, esa creencia que es sanadora, que es parte de nuestra vida, de cómo nos constituimos. Eso es así como dices tú, Esther, eso es muy personal, eso así cada quien con su creencia, como lo cree, como ha sido criada, pero esta institución es contra esa institución que además se mete en asuntos que no le corresponden, como cuestiones de política pública, de ejercicio de derechos, es contra esa institución con la que uno se enfrenta, por ejemplo, ¿no? No es con la fe. Defender el Estado laico, eso dice nuestra Constitución, no es que es de una cosa de las feministas, de las mujeres, eso dice la Constitución boliviana, y eso no está vigente hasta el día de hoy. Esas son las cosas que uno dice, a ver, ¿qué nos está llamando la atención y dónde nos ponemos también? ¿Cómo nos nombramos? ¿Cómo reconocemos estas tensiones? ¿No? Adelante, Ángel. Gracias, Lopo, querida. Mira, estoy con un bombardeo de ideas en la cabeza después de estos 3 días. Valoro un montón tu aporte. Creo que
De verdad, tu claridad nos ayuda a entender muchísimo y a reivindicar un montón de cosas que a lo mejor las teníamos muy superficiales por a lo mejor el entusiasmo de sentirnos involucrados en este ejercicio de reflexión, en este ejercicio de eh, poder entender la dimensión de lo que significa ahora mismo vivir en una sociedad tan patriarcal, tan machista, tan diseñada por y para nosotros, como siempre digo. Eh, y yo te quiero agradecer porque de verdad creo que con el absoluto respeto de todas las personas que han estado hasta ahora en el diplomado, yo personalmente he disfrutado muchísimo estos 3 días. Eh, pero, y entiendo que a lo mejor no es el tema que te ocupaba ni que correspondía y seguramente lo analizaremos en otras instancias, pero desde tu mirada, Lopo, ¿cómo empezamos a vincular, a integrar un algo que a mí me sigue movilizando y es el hecho de que en la medida en la que los hombres no dialoguemos de esto, en la medida en la que no se hagan círculos de hombres, en la medida en la que no se hable con más fluidez de masculinidades, en la medida en la que verdaderamente nosotros no nos cuajemos y nos empapemos en esto, va a ser bien complicado y me da miedo que se siga reafirmando esta idea de que esta es una lucha de las mujeres y que son las mujeres las que están reivindicando sus derechos y como que siempre queda como ahí, ¿no? Muy un satélite y un ámbito en el que si no lees, si no estudias y si no te empapas, no estás, o esto que decían hace un par de días, ¿no? Esta desconfianza de que a veces por lo políticamente correcto o por enmascarar nuestro machismo, habemos muchos hombres que nos decimos feministas o que estamos muy anotados en eso, pero que en realidad estamos reafirmando el machismo. Me acuerdo que la María me hizo una barricada y claro, me destruyó, ¿no? O sea, me decía, yo creo que eres el típico hombrecito que desde su sensibilidad ejerce su hegemonía machista, ¿no? Así me trapeó el piso conmigo. Pero, eh, claro, es así como esta suerte de en qué punto o dónde tú crees que se podrían verdaderamente vincular los hombres a realmente reflexionar estos temas y que dejen de ser tanto esta lucha solamente de las mujeres para empezar a vincular a los hombres. Nada, solamente eso. Me ha encantado las referencias que haces a la necesidad de preservar, garantizar y reforzar que estamos y que vivimos en un estado laico y que eso permite muchas libertades de creencia, de fe, de religión, pero que bajo ninguna circunstancia estas creencias eh, puedan o deban tener alguna participación en las decisiones de un Estado que debe ser absolutamente libre, más cuando se trata de garantizar derechos. Gracias, Lopo, una vez más. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, querido Ángel. Qué valioso igual escuchar así tu reflexión y estas preguntas que es bien difícil responder. Yo creo que son los hombres, así como la mitad de la población, que tienen una deuda histórica, que tienen que cuestionar sus privilegios. Yo así pensando como claves finalmente desde el feminismo, yo alguna vez decía, ¿qué les hará a los hombres escuchar de un caso de violación o de feminismo en su masculinidad? ¿Qué te hace a ti, Ángel? Escuchar que este señor Centeno, Javier Centeno, creo que es Marcelo Centeno, está por salir de la calle y ha violado a sus 3 guaguas durante años. ¿Qué te hace a vos? ¿Te indigna, te da rabia, te da asco, te da vergüenza? No te hace nada. A vos, al Brian, que ha estado, digamos, como hablando en el curso, Miguel, ¿qué les hace? Porque a nosotras nos hace, a las mujeres nos hace. Nos imaginamos esa violación, nos imaginamos esa fuerza, que alguien ha querido que abramos las piernas, que nos han tapado la boca, que nos han penetrado sin consentirlo.
que nos han jalado, que no hemos tenido la fuerza física para salir de ahí. O sea, por eso lloramos. De verdad, escuchamos casos de feminicidio, o sea, esta sensación de indignación y de dolor profundo es desde ahí que hay una conciencia empática. Yo digo, ¿qué les hace a ustedes? Porque no se pronuncian. Son círculos de hombre, coincido plenamente contigo. Y es más, creo que alguna vez has estado promoviendo, así que he leído en buena hora, aunque sean chiquitos, porque los hombres no hablan, o sea, el patriarcado les ha negado la posibilidad de sentir, es muy perverso. ¿Por qué los hombres no lloran? Eso es tan cruel, si llorar es una cuestión biológica, uno cuando, o sea, la lágrima, hay glándulas, ¿no ve? O sea, es algo que es humano, es parte de nuestro cuerpo, de la expresión de una sensación, de un sentimiento. Los hombres no lloran, es muy cruel lo que les ha hecho el sistema patriarcal a los hombres. Yo creo así que hay que empezar de donde ustedes crean que pueden. Hay muchos más hombres que están en una de las últimas, bueno, yo no sé si es la última, el año pasado, mira, ya se ha ido el año, una de las últimas conferencias del año pasado de la Rita Segato, hace una lectura extraordinaria de la masculinidad. Y ella también así reconoce estos otros diálogos que ha tenido con hombres y ha dicho algo así como la dominación es constitutiva a la masculinidad patriarcal. Imagínate, o sea, cuando dominas eres hombre que sigue el patriarcado. Es muy cruel, porque entonces si no dominas, no eres hombre. Hay una cosa ahí de negación fuerte. Que los hombres se movilicen, salgan de ese de privilegio, a mover el avispero, van a empezar a cuestionarse cosas, a hacer de otra forma, a escuchar diferente. El hecho de que estén en espacios de este tipo debería haber más talleres, más espacios, más que talleres así de diálogo. Nosotras, imagínense, en los 1800 las mujeres nos hemos sentado a hablar la cocina. La cocina desde siempre ha sido un espacio de diálogo de las mujeres, del mercado. Era un espacio ahí que nos transmitíamos información, que se conoce. ¿Qué espacios de transmisión tienen los hombres? Si van al fútbol es para hablar del fútbol. Si van a tomar es para hablar de la borrachera o de por ahí de con cuántas mujeres. No sé, porque tampoco hay, o sea, no sé qué hablan los hombres cuando están solitos. Muchos dicen que no es que vas a decir, oye hermano, estoy sufriendo porque mi amiga me ha dejado y todos tus amigos te escuchan y te dicen, a ver, contame hermano, ¿qué ha pasado? Eso hacemos nosotras. Grandes diálogos y llantos tenemos porque, a ver, contame qué ha pasado, qué desgracia, pero vos qué has hecho y no sé qué, pero, o sea, es el estar en el lugar de la vulnerabilidad, que también capaz que, porque históricamente estamos, no nos da vergüenza, es un lugar en el que transitamos con relativa comodidad, no pasa hombres. Hay no más que ponerse en ese lugar, creo yo, porque eso sitúa esta autoconciencia, es así como cuando te das cuenta. Y no va a pasar ahorita, las mujeres llevamos años cuestionando y luchando por estos derechos que para los hombres muchos han estado dados porque han nacido hombres, ¿no? Hay los privilegios, son diferentes y crueles también. Adelante, Josué. Hola, buenas noches. Eh, Son muchas las preguntas que tengo, pero creo que las puedo resumir en tres. Y es que, bueno, como hablamos de la autoconciencia, me di cuenta que yo me empecé a meter en el mundo del feminismo por autoconciencia más o menos de 2015, iniciando diciendo que no era nada de feminismo, lo que yo pedía era igualdad, humanismo, ¿no? Ya me di cuenta que eso nada que ver, pero de las feministas que yo aprendí, a las que yo escucho, siempre me han enseñado, me han dejado claro que el hombre no puede ser feminista. Me han dicho, el hombre que esté en contra de este sistema violento y patriarcal es detractor del patriarcado. Y eso lo tengo bien en cuenta. Pero como periodista, quisiera saber hasta dónde un hombre puede tratar el tema del feminismo y cómo es la mejor manera de abordarlo. Y también cómo es la mejor manera de que los otros hombres entiendan que no pueden ser feministas, que no pueden estar en el feminismo, pero
que tienen una responsabilidad para ir en contra de este sistema de violencia que significa el sexismo, el machismo, porque incluso como periodistas nos es bien fácil señalar al corrupto, al ladrón, al estafador, pero encontramos muchos peros cuando el periodista tiene que señalar al discurso micromachista del presidente o de cualquier autoridad, o cuando tiene que señalar una actitud que violenta contra las mujeres, ya sea psicológica, social o de discurso. Esa es mi primera pregunta, como periodistas hombres, cómo abarcar el feminismo sin robar protagonismo. Y también tengo otra pregunta que es sobre los espacios de discusión, ¿no? Si realmente es viable que nosotros como comunicadores los abramos, porque hasta hace poco son los lugares que mencionaba, ¿no? ¿Qué hablan y dónde hablan los hombres? Mi momento más incómodo era el vestidor del gimnasio, porque siempre había un macho alfa que decía, ay, que yo estuve con tal, que este es tal, que tal, con su récord de mujeres y cómo las califica despectivamente cuando él también estaba en el acto del cortejo, por no ser más gráfico, ¿no? Y los otros hombres, que yo no digo que son malvados, pero bien calladitos, silencios, incómodos como yo muchos, pero callados. Y otros de, mira, era como ver a Gastón de La Bella y la Bestia con su seguidor que le aplaudía y los otros en silencio sin decir nada, ¿no? No sé si siga así, porque ahora me muevo en grupos mucho más saludables en ese sentido, pero creo que como comunicadores también deberíamos abrir esos espacios, ¿no? Porque esta segunda pregunta va como la primera. ¿Hay un miedo desde los medios de comunicación a señalar la violencia sexista que a mí me conflictúa también? Porque también a mí se me tacha de radical, o que pierdo la objetividad, o que se me está yendo el ser, no sé, equitativo, más neutral. Es eso sí me dejé entender. Gracias. Gracias, Josué. Te escucho un poco entrecortado en alguna de tus preguntas. Y yo creo que los hombres pueden ser feministas, porque el feminismo es una corriente de pensamiento, movimiento vivo, lucha contra un sistema de dominación que se llama patriarcado. Hay feministas que creen que no, que los hombres podrían encontrar otra palabra y generar su movimiento, digamos. Pero yo creo que los hombres pueden ser feministas en tanto identifican cómo el patriarcado les ha oprimido en su condición de hombres, no apoyando la lucha de las mujeres. O sea, una cosa es que uno pueda decir yo estoy a favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que está muy bien, que esos son los que se llaman aliados, pero es otra cosa cuando hay hombres, bueno, se llaman aliados, hay algunos que se llaman deconstruidos, y hay también deconstruidos y aliados que terminan siendo machos alfas, pero no es como eso que se dice, sino es como uno, como hombre, desde ese lugar concreto, subjetivo, desde esa identidad de género, dice, ¿qué ha hecho conmigo el patriarcado? ¿Qué ha hecho con mi cuerpo? Por ejemplo, te ha negado que llores. Por ejemplo, ha asumido que tenías que tener el conocimiento sobre la sexualidad. El patriarcado asume que tienes que ser un hombre viril y bien dotado siempre. Es muy cruel. Entonces es como, ¿qué les ha hecho a ustedes? Eso ustedes lo saben, ustedes viven en sus cuerpos, digamos, ¿no? Que nosotras no, nosotras podemos hablar de nuestros cuerpos, o sea, esta cosa además subjetiva de cómo uno vive. Entonces yo creo que hay un debate pendiente, hay esta cosa, ¿no? Yo creo que hay una deuda, así que las mujeres hemos avanzado en esta reflexión, porque han sido, el feminismo es un espacio, es una corriente de pensamiento creada, nutrida por las mujeres en la historia, porque hemos estado en un lugar sin privilegio. Todos nos echó cuesta arriba. Divorciarnos, casarnos.
todo ha sido, o sea, acuérdense en las épocas así, que era la famosa noche de Pecotera, ¿no? O sea, la violación institucionalizada, o sea, si elegías con quién estar, había alguien, un otro macho que tenía que tomar y dominar el cuerpo. Los feminicidios, o sea, todos podemos tener ira, pero así que te des el poder de quitarle la vida a alguien a golpes es muy bruto, es así como... Y no es que ese ratito pasa, es que tienes pues esta idea de dominio, cómo se atreve esta mujer a mirar a alguien, cómo se atreve esta mujer a decirme algo, esta cosa que negados por el patriarcado de expresar emociones, negados, o sea, hay miles de textos también sobre, sobre el amor y la masculinidad, sobre la fuerza, sobre esta construcción social de lo masculino. Yo creo que los hombres tienen mucho más que rasgar y que aportar y reflexionar en sentido. Y justo eso ha hecho el patriarcado, que genere bien y que valore estos machos alfa versus estos hombres sumisos. A los niños a los que no les gusta el fútbol son súper oprimidos en el colegio, tildados, así me ha llamado, maricones, ¿no? Los débiles, afeminados, además esta idea así que siempre lo femenino es la connotación negativa. Si se dan cuenta, un montón de comentarios es así, el afeminado es como lo peor, es así, la categoría, porque no eres ese hombre fuerte, viril, superdotado, proveedor. Es cruel esta imagen. ¿Cuántos hombres quisieran quedarse en su casa criando sus guaguas? Y que sea la mujer que trabaje, si ella quiere y tiene un gran trabajo y gana bien. Pero imposible, imagínense, eso es revolucionario. O sea, ojalá nuestros hijos, ¿no ve?, puedan tener la oportunidad de decir, yo en realidad quiero ser así, aquí quedarme criando. A nosotras se nos ha impuesto ese trabajo como una cosa innata, o sea, hace siglos. Entonces yo creo que es así como donde ustedes se sitúan y cómo empiezan a cuestionar este lugar de privilegio. Y este es un poco tramposo hablar, por eso es un poco tramposo hablar de la neutralidad, porque uno puede contar muy bien una historia, pero así como decíamos ayer, uno cuenta también desde dónde uno es. No es así que aquí objetivo, no. En el mismo lugar que vos estás viendo un hecho, una mujer mira diferente, porque miramos otras cosas. Una persona con otra sensibilidad mira algo que por más vi. ¿Cómo uno puede ampliar, por ejemplo, esta mirada? Muchas veces se dice también estos ponerse las gafas moradas, digamos, ¿no? Así como una cajita de herramientas, ¿no? Uno se pone las gafas y miras pues otras cosas que un sistema no te ha permitido mirar. Entonces, yo creo que hay que saber, o sea, que uno puede hacer un muy buen periodismo, todo el periodismo de investigación. Ahorita hay una compañera en el equipo que es de La Brava, pues están haciendo cosas súper interesantes, muy guaso. Están pues así con otras narrativas, mirando desde otro lugar la noticia. Yo creo que hay unas potencias que están así como resurgiendo, también pues por estos lugares incómodos que me puedo imaginar que los periodistas, comunicadores han estado también puestos porque hay un jefe, hay un dueño de medio, hay alguien que tiene un interés también político de que esa noticia esté o no esté. Eso no es, eso ya no es neutral, digamos, ¿no? Hay como que saber que desde eso que somos, pues también miramos, escribimos, anotamos cómo que soy, esta persona que soy, puede tener como otras dimensiones, otras perspectivas como más amplias, por ejemplo, ¿no? Bueno, así como alguna pregunta quizá no he escuchado, pero me estoy dando cuenta, así también que son casi las 9. Adelante, María Silvia. Voy a poner, antes de darte la palabra, les he encontrado en el YouTube este programa de La Tuerca que les digo, y justo es el programita de Lo Radical. Así que Paola o Esther, no sé quién estaba hablando de Lo Radical, ahí van a ver de entretenida que es esta mujer y brillante, y tiene como 50 programas, creo. Adelante, María Silvia. Gracias, Lopo. Es más que nada como pedirte un consejo, porque está claro como que hay que ganar aliados, ¿no? En esta corriente, porque la única forma de acabar con el patriarcado es transformando a la mayor cantidad de gente posible, hombres y mujeres también. Pero hay en este último tiempo como mucho rechazo hacia todo lo que es feminista, ¿no? Es como que se ha polarizado mucho el tema, y puedes ser feminista y presentarte como tal, y eso genera un rechazo inmediato, la palabra también.
Yo estaba en la marcha el 25N en la plaza y antes de que haya quilombo, antes de que griten, antes de que nada, les gritaban marimachos, es como hay mucha confrontación. Entonces, desde este nuestro lado, que es el que podemos mover, digamos, ¿qué crees que podemos hacer nosotros para tender un puente, que es lo que finalmente hay que hacer para ganar aliados, ¿no? Para que la palabra, para que los actos no generen tanto rechazo o no sé, que no haya tanta confrontación entre dos bandos. Qué pregunta, María Silvia. Yo también estaba en la marcha del 25. Yo que creo que ahorita hay una intencionalidad política de amedrentar y de deslegitimar las luchas de las mujeres en las calles. Y tristemente, muchos medios de comunicación están cumpliendo el perverso rol de reproducir y socializar ese tipo de narrativas. O sea, es una pena que frente a... A ver, imagínense, cuando una de feminista está en las calles, o sea, nos nutrimos, leemos, estamos en espacios de autoconciencia, tenemos nuestras colectivas, activamos y vamos a la marcha, ponemos el cuerpo, acompañamos a mujeres víctimas de violencia. Entonces, así cuando la indignidad y el dolor no te entran en el cuerpo, y pintas, grafiteas, porque es un espacio público la calle. ¿Qué le puedes decir a la iglesia? Nunca van, o sea, no queremos dialogar con ellos, ¿no? Cuando se meten o hacen conferencias de prensa o están detrás y dan esa palestra a los medios, por ejemplo. Pintas. Es una tristeza, pero también da bronca, que los medios, en vez de decir, a ver, compañero, ¿usted por qué está marchando? Cuéntenos cuál es su sentido. El titular sea paredes pintarrajeadas. La conferencia episcopal tiene... ¿Qué están mirando? ¿La pared o el sentido de la lucha? ¿Por qué estamos las mujeres en la calle? Y ahí es cuando, a ver, eso es lo que hay que romper, esa narrativa, porque la narrativa ese es el rol brillante o perverso, o sea, la consecuencia puede ser extraordinaria, puede ser perversa, que pueden tener los medios de comunicación. La narrativa genera realidad, para bien y para mal. Cuando uno nombra y dices, a ver, ¿qué está preguntando este medio? ¿Cuáles son los sentidos aquí? ¿Por qué han salido a las calles? Ah, pues hay mucho que hablar de ese sentido, del para qué hemos salido. Y no quedarse en la fachada de que han pintado las paredes. Eso pasó con Tarija y eso pasó con Potosí. Qué bárbaras estas feministas que rompen el ornato público. ¿Cuántos medios han reproducido esa frase? Sin cuestionarse más allá. ¿Por qué han pintado? ¿Qué está diciendo el mensaje? ¿Por qué nos está interpelando ese grafiti? ¿Por qué nos interpela? ¿Cómo nos interpela? ¿Qué nos hace? ¿Y usted qué dice? Aquí el grafiti dice iglesia violadora. ¿Usted, señor cura, qué opina? ¿Ustedes creen que son violadores los curas o no? ¿Por qué no preguntan esas cosas? No preguntan. Entonces así nos dice como, o sea, es del siglo XII, eso es lo que aterra, o sea, prácticas desde esa época siguen vigentes. Por eso es difícil romper, porque uno dice aliados con los hombres, pero ni siquiera en instituciones mixtas muchas veces salen estos machos alfa, estos que decía así, el típico macho alfa del gimnasio que decía el Josué. Esos hay en todo lado, y ahora hay también una gama de un montón de hombres que se conocen el discurso feminista y que luego terminan violentando a las mujeres, o sea, aliados hasta dónde. Yo creo que es cuando uno puede instrumentalizar la lucha feminista, es cuando no haces esa lucha propia, carne, así cuando a vos no te interpelas y cuando dices, no, es que yo apoyo a las mujeres, no es que los hombres son unos violentos, ¿qué contigo? ¿Qué contigo, compañera, en tu día a día? ¿Qué contigo, compañero, en tu día a día? Yo creo que es ahí cuando se van a empezar a tejer estas alianzas, porque no es por decreto, fantástico sería, aquí todos los hombres que crean en el feminismo hagan filita aquí, vamos a ir a marchar. No lo veo, o sea, todos aquí convencidos, sí, tienen nomás que pasar por un proceso que, así como han dicho el martes, en ese hermoso cadáver que se lo voy a dar a la Pati cuando hoy día, ¿qué les ha generado hablar de ustedes? Tristeza, contención, rabia, orgullo.
tiene nomás que atravesarnos el cuerpo, que eso, o sea, no hay, lamentablemente no hay recetas de qué hacer, pero yo creo que los aliados van a ir así, van a ir surgiendo, van a ir tejiendo. Igual va a haber diferencias, o sea, las feministas, el movimiento feminista no es un espacio, pues es un espacio lleno de tensiones, pero es ahí como los medios donde ponen el ojo, cómo pueden mirar más allá de esa fachada, eso es lo que hace el patriarcado en todo lado. O sea, estos aparatos represores que llamaba Althusser, la superestructura, la estructura económica que marca las reglas del juego, pero esta superestructura es la que genera la ideología, que genera estos significantes. Y ahí las mujeres todavía tenemos mucho que perder. Yo creo que ahora hay que estar alertas, porque hay un amedrentamiento no menor. Este año ha habido hasta acciones legales contra mujeres feministas que han denunciado a violadores. Pasó aquí en La Paz, por ejemplo, y a compañeras de Cochabamba, de Santa Cruz. O sea, vos que estás defendiendo los derechos, terminas siendo vos la agresora, porque estás culpando al agresor. Es así como, pero si yo estaba defendiendo, ¿qué rato ahora soy yo la agresora, digamos, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental y clave en cómo miran esa noticia, cómo se sitúan para mirar, que no se dejen llevar por lo que está en la fachada, por esa pared pintada. Lean el mensaje, el graffiti, a ver qué les hace a ustedes. Pregunten por qué se está marchando, si salen hombres, si salen mujeres. Ha habido una marcha de los hombres el 19 de noviembre. Su cántico era: no más machos, más hombres, menos machos, algo así han hecho, así como nos queremos alejar de esta idea, porque es de otra cosa perversa. El violador, el violento, es así como que se está generando un imaginario del hombre igual a violencia. ¿Y cuántos hombres son no violentos? Yo también soy, ¿qué les hace a los hombres así? Si estamos por la calle y lo veo al ángel con su capucha, caminando con sus manos en el bolsillo, y yo veo esa figura masculina, me voy a poner a la acera al frente. Y de por ahí luego él se quita el gorro, me dice: oye, Lopo, soy yo. Ah, pues, pero ya hay ya nos asusta, ya hay una connotación, ya nos genera una sensación de inseguridad, que por ejemplo, eso es muy cruel que está pasando con los hombres. El feminismo no es contra los hombres, no es así, no es una pelea de pares, ¿no? Es contra ese sistema. Por eso yo creo que los hombres ahí tienen, o sea, muchísimo que cuestionarse en ese lugar de masculinidad en el que están y cómo han vivido. Y ahí ellos se darán respuestas también, ¿no? Pero así, de esto podemos así seguir hablando. He visto tu mensajito, María Silvia, voy a buscarte, lo tengo en algún lugar, le voy a pasar a la Patti para que les mande al WhatsApp esta conferencia a la Rita Segato, que ha sido brillante, que creo que ha sido con la universidad, con la UNAM, pero la voy a buscar porque la tengo en algún lugar y se las voy a pasar. Son las 9:02 y la idea era que terminemos hace media hora porque hay una prueba. Así que, Patti, tú me dirás si es o la prueba la damos ahora, porque la damos ahora este viernes, ¿no? Lo podemos hacer incluso hasta el domingo, no hay problema, Lopo querida. Así que así podemos cerrar esta hora y les damos más plazo hasta el domingo, y luego lo puedo subir a la plataforma, como tú me indiques. Perfecto. Es un pequeño cuestionario en realidad de 9 preguntitas, y así es en un espíritu también de reflexión, de con qué se quedan, qué les resuena, de que puedan escribir con sus palabras, que ustedes propongan cosas, que hagan análisis, que lean un pequeño fragmento de noticia, qué sé yo. Es como un cuestionario muy reflexivo, digamos, no es así de pregunta correcta, incorrecta, digamos, sino es así como para en este espíritu de seguir promoviendo esta autorreflexión también en ustedes, que era un poco el sentido y lo que a mí me han pedido para este módulo, más que teórico, así de qué género es, sino que pueda haber este proceso también de reflexión con ustedes. Así que se lo voy a pasar a la Patti hoy día, y también le voy a mandar esta charla de la Rita Segato, y pues así está la bibliografía, y también la presentación de hoy día le voy a pasar a la Patti, que yo no se lo pasé antes, pero están todos los otros documentos, videos de respaldo, están
con ustedes o en la plataforma, así que les sea muy útiles. Y pues a la orden, si necesitan algo a través de la Pati o directamente, no sé, como vean, si uno puede ir nutriendo estas o construcciones de historia o estas otras narrativas, así las festejamos. Ojalá la Fundación por el Periodismo también pueda abrir algunos espacios así de esta producción, sí, pues nacional. Hay que recontarse la historia también para que no se pierda, ¿no? Así que yo les agradezco infinitamente, ha sido 3 días muy potentes, muy valiosos, aunque no les haya visto, uno termina hablando con una computadora. Ojalá pronto uno pueda estar en espacios más presenciales, pero siempre es un placer, ha sido muy interesante escucharles en sus reflexiones, en sus preguntas. Así que muchísimas gracias, muchas gracias, Pati, por la oportunidad igual. No, querida Lopo, a ti creo que los chicos y las chicas que me han antecedido ya lo han dicho todo. Me alegra muchísimo que hayas podido aceptar. Para nosotros en la Fundación ha sido vital elegir, pensar en ti, porque sabíamos que precisamente hacía falta esto, ¿no? Todo el proceso formativo tiene mucho que ver con el trabajo del periodista, pero si no había un proceso de deconstrucción, de mirarnos, de reconocernos, de mirarnos al espejo, etcétera, etcétera, no tenía sentido. Entonces era vital para nosotros tenerte a ti, así que te agradezco muchísimo por todo esto. Como siempre, yo encantada y creo que todos mis colegas coincidimos en ello, así que mil gracias de corazón, te quiero un montón, mil gracias de veras. Han sido días muy lindos, ahí están todas las chicas, ya están queriendo prender sus cámaras, dice gracias, buenísimo. Gracias, Lopo, querida, vamos a estar en contacto. Bueno, tú y yo, por suerte, vamos a seguir estas próximas horas. Así, un abrazo muy grande a todos, de verdad, gracias, un gusto. Y creo que es así, realmente, cuando uno está en las calles queriendo aliarse con los medios de comunicación y con los periodistas, sepan que no saben lo que nos cuesta a veces conseguir un teléfono de alguien que pueda contar la noticia desde otro lado. Así que de ahí ya son aliados cuando pueden llegar y pueden ver y pueden reportar de otra forma. Así que yo creo que estos espacios no iba a rechazar porque creo que de verdad que esto es muy importante así, muy importante de hacer. Así que gracias por la oportunidad y nada, Pati, seguimos ahí en contacto. Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias, Lopo, querida. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Que descansen, buenas noches. Muchas gracias. Van a estar atentos al WhatsApp y a la plataforma, ¿ya? Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Lopo. Gracias. Te estaré llamando pronto para algunos análisis de vemos contexto y bueno, puedas participar en mi programa porque esto no tiene que quedarse en los diplomantes, sino también en los oyentes, en los televidentes, en los seguidores de Facebook. Es muy importante tu análisis de algunos temas y con seguridad te voy a estar llamando. Espero que puedas acceder a la misma. Un gusto. Feliz, Yolanda, querida. Espero verlos en las calles. Así, de aliados, de aliadas. Abrazos, gracias. Gracias, a la orden. Buenas noches. Chao, Pati, querida. Chao a todos. Buenas noches. Perfecto, gracias. Chao. Bueno, chicas, chicos, estamos en contacto. Les voy a escribir al WhatsApp para cuando suba la prueba y para algunas indicaciones más sobre el trabajo final, ¿ya? Un beso, que descansen. Chao. Gracias, Pati, querida. Gracias, Lopo. Hasta la próxima. Chao, Julieta. Chao, Gracias, mamita. buenas Chao, noches. Eleuteria. Chao, chao. Chao, Edu, querida. Adiós. Chao, chao. Chao, Pati, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, Rami. Chao, Yolanda, querida. Chao, Isita.